ajonjolí de todos los moles. En otros temas, nos encontramos con uno de los discursos más importantes que habría tomado la oposición, hablando de la polarización que tiene el país en estos momentos, algo que la presidenta declara como completamente falso. Muestra una encuesta donde justo menciona lo contrario. Entonces nos damos cuenta que es mentira, que el país está polarizado. Más bien está polarizado cuando la mayoría, o al menos eso dicen, cuando la mayoría no está de acuerdo con lo que ellas y ellos a lo largo de la historia han dicho. Así lo menciona la presidenta hoy. Miren esta pregunta. En su opinión, los comentarios y declaraciones que por lo general hace, dos preguntas, ¿no? ¿López Obrador o Claudia Sheinbaum? ¿Ayudan a unir a los mexicanos o sirven para dividirlos? A la pregunta, ¿los comentarios que hace López Obrador ayudan a unir a los mexicanos? 69% en el levantamiento de esa encuesta al final del periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador decían que sus comentarios ayudan a unirlos a los mexicanos y mexicanas, 69%. Y en el caso de su servidora, 73%. ¿Sí se dan cuenta? Decir que esta narrativa de polarización viene desde la oposición y sus voceros. No existe una polarización. Polarización sería que la gran cantidad del país esté de un lado o del otro y que solo una minoría y que esa minoría se impusiera. Lo que tenemos el día de hoy en nuestro país es politización. Uno, su servidor que utiliza el metro, va uno viajando y ve a la gente escuchando los debates en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, escuchando las conferencias de, en este caso, ahora la presidenta, antes del presidente López Obrador. Y lo que se está pasando, lo que está pasando en nuestro país es que se le están cayendo las máscaras a quienes se decían pues moderados, ¿no? Sí. Que se decían imparciales. Sí, claro. Decía Melchor Ocampo que los moderados solo son conservadores más vivos, ¿no? Porque son robaleros, Sí, se claro. manejan en ambas aguas, pero la verdad es que ahora estamos viviendo un momento de definiciones y precisamente se está viendo de qué lado está cada uno. Y la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que está del lado del pueblo de México. Justamente ayer recibió el bastón de mando de los pueblos indígenas y afromexicanos, todos los pueblos indígenas representados el día de ayer, y la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que va a haber continuidad en los apoyos para los pueblos indígenas, Arlene. Claro, pero además algo que es histórico, ustedes lo habrán visto en redes sociales, en televisión, donde no solo eran pueblos originarios, sino que además eran mujeres indígenas y afrodescendientes que estarían con ella en templete. Algo que en otros gobiernos, si usted recordará, eran regularmente secretarios de gobernación, gabinete, puestos importantes, embajadores, presidentes de algunos otros países. Ahora no, la presidenta de México decidió que el templete, el momento más importante donde ella estaría dando el discurso al pueblo, estaría acompañado con mujeres indígenas, jóvenes de todas las edades también, y esto sin duda alguna dignifica la historia de pueblos indígenas. Vamos a escuchar cómo se menciona hoy en la mañanera. Los pueblos indígenas no eran reconocidos ni por su propiedad, ni podían presentar una denuncia como pueblos. Lo que se reconoce son los derechos agrarios, pero no como pueblos indígenas. Y ahora tenemos que ir más allá porque formalmente ya reconocidos tienen que tener su presupuesto propio en el próximo presupuesto de egresos de la Federación, además de continuar con los planes de justicia y seguir apoyando para el rescate de la memoria histórica. Además, para nosotros es esencia de México. El presidente López Obrador en su libro Gracias habla de que el humanismo mexicano está sustentado en dos pilares: la fuerza cultural de los pueblos originarios, que dan esencia al pueblo de México, a nuestra cultura, y la otra es nuestra historia patria, desde la independencia, la reforma, la revolución
y todos los movimientos sociales que permitieron el México de hoy. Entonces vamos a ir más allá de los planes de justicia porque pues tiene que llevarse a los hechos la reforma constitucional. Reconocer a los pueblos indígenas no solamente es pedirles perdón, es dignificarlos con los actos, con acciones del gobierno, y la presidenta dice va a haber continuidad con la atención a los pueblos indígenas. Recordamos que la administración anterior pues pidió en su momento disculpas a los pueblos yaquis por la represión brutal que vivieron durante el porfiriato. También se pidió disculpa al pueblo maya por la represión que se cometió desde la presidencia de la República en años pasados. Y el tema de España volvió a estar en la mesa en la conferencia matutina del día de hoy, Arlene, porque le preguntan a la presidenta qué está pasando con España, y recordar que el gobierno anterior le mandó una carta a la monarquía española para que se pidiera perdón por las atrocidades cometidas durante la conquista y durante la colonia. Una carta que fue ignorada por la monarquía española y que fue filtrada a los medios de comunicación. La presidenta Claudia Sheinbaum dice la relación con España, Arlene, es buena, no tiene que cambiar, pero vamos a defender la posición. Se pide una disculpa a los pueblos originarios de nuestro país. Y la presidenta Claudia Sheinbaum así lo comenta esta mañana. El presidente López Obrador en su momento hace una carta que leyó aquí al rey de España. Para ponernos de acuerdo, para ponerse de acuerdo en una disculpa pública por las atrocidades cometidas durante la conquista española. Posterior a eso, ¿qué ocurre? El rey no contesta la carta, ni siquiera en lo más básico de una relación bilateral diplomática como jefe de Estado a jefe de Estado, porque fue una carta privada que tenía que ser contestada pues con una carta privada, aunque no hubiera estado de acuerdo. El tema aquí es que no solo no contesta, sino que se hace pública esa carta y después viene una campaña tremenda contra México y el presidente López Obrador. Por eso nosotros decimos que la disculpa pública frente a atrocidades del pasado engrandece a los pueblos, engrandece a los gobiernos. No es meter debajo de la alfombra un hecho como estos, sino decir ocurrió y no queremos que vuelva a ocurrir. Y en otros temas, una de las principales estrategias de seguridad y uno de los mayores récords que habría cumplido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ahora presidenta de México, antes jefa de gobierno de la Ciudad de México, habría sido el tema de seguridad. Quienes son de la Ciudad de México, les ha tocado visitar por acá, reconocerán que ha bajado muchísimo el índice de inseguridad. Entre los récords que ella habría cumplido durante su sexenio, su gobierno como jefa de gobierno, habrían sido el 60.1% de disminución de delitos de alto impacto. Ahora ella anuncia que presentará un plan nacional de estrategias de seguridad donde habla de la tecnología al servicio del pueblo, que se utilizará para justamente poder hacer mucho más fácil el acceso a la seguridad en todas las zonas del país, entendiéndose que ella en la Ciudad de México utilizó la tecnología como las cámaras C5 para poder ubicar de manera muy fácil y monitorear lo que está pasando a lo largo y ancho de la ciudad. Ella menciona que junto con el equipo de seguridad, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, van a crear una estrategia y se la van a presentar al pueblo de México. Vamos a escuchar cómo lo dice la presidenta. Vamos a presentar el Plan Nacional de Seguridad. Son algunas iniciativas que vamos a enviar, sobre todo para fortalecer la inteligencia y la investigación. Nuestra estrategia consiste en 4 ejes. Es atención a las causas, vamos a seguir trabajando con las y los jóvenes. El segundo es la consolidación de la Guardia Nacional. Ya fue publicada la reforma de que la Guardia es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero hay una coordinación muy importante entre la Guardia,
la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad. La tercera tiene que ver con atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación, que justamente esta coordinación, y vamos a estar invitando a gobernadores de las distintas entidades para poder hacer estos planes de una manera más integral. Arlene, y otro tema que estuvo sobre la mesa en Palacio Nacional fue el tema del Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum es cuestionada sobre lo que está sucediendo con los trabajadores del Poder Judicial que están en contra de la reforma al Poder Judicial, una reforma que busca limpiar de corrupción al Poder Judicial, que se acaben aquellas autoridades judiciales, hablamos de ministros, jueces y magistrados, que están al interés de quienes tienen dinero, de los dueños del dinero, y no están al servicio del pueblo de México que está pidiendo justicia. ¿Por qué? Porque a través del dinero pues se compran voluntades y la justicia atiende a los intereses de los más poderosos y no a los intereses de la mayoría del pueblo de México. La presidenta reiteró que la reforma al Poder Judicial salvaguarda los derechos, las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial, por lo que no está de acuerdo con que estén en paro. Y adelantó algo muy importante. El próximo 15 de octubre saldrá la convocatoria en el Senado de la República para la elección de jueces, magistrados y ministros, Arlene. Justo ella mencionaba ayer en su discurso que ya los dos poderes de los tres, es decir, el Ejecutivo es elegido por el pueblo, el Legislativo también, hace falta el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hemos estado muy politizadas y politizados como país. Tenemos todo el derecho y madurez de saber quiénes van a impartir la justicia. Recordemos los casos como los fallos a favor de la familia de García Luna para descongelar sus cuentas, los temas donde pudieron ayudar a Ricardo Salinas Pliego para omitir impuestos, muchos otros recuerdos que nos hacen darnos cuenta que es muy importante que el pueblo de México tenga el ojo en qué está haciendo su Poder Judicial y también hacia dónde se va el recurso que se le destina. Vamos a escuchar qué dice la presidenta. No hay razón para que estén en paro, ninguna. Porque cuando están en paro el Poder Judicial, también hay que decirlo, las órdenes de aprehensión para un delincuente pues vienen del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo en paro? Y además cobrando sus salarios. Entonces nosotros no estamos de acuerdo, respetamos evidentemente, pero no estamos de acuerdo con ello. Y ahora pues nos va a tocar pues el proceso de la reforma al Poder Judicial. El 15 de octubre, si mal no me equivoco, sale ya la convocatoria por parte del Senado para ya, a unos días, para la inscripción de todos los que quieran participar como jueces, como magistrados, como ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inicia el proceso y ya pues le pediré aquí a la Secretaría de Gobernación estar en contacto con el Instituto Nacional Electoral pues para todo este proceso y con también con el presidente del Senado y el coordinador de la Jucopo para esta convocatoria que se abre ya el 15 de octubre. Y la relación pues es de respeto, siempre ha sido de respeto, pero ustedes saben que no estamos de acuerdo con la manera en que se condujo el Poder Judicial. Y en otros temas, la presidenta informa sobre la nueva dinámica semanal. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador también tenía secciones. Ella consideró las que le parecían más importantes durante su gobierno. Vamos a escucharla, pero antes les voy a decir un poquito a qué va, ¿no? El lunes va a haber Vida Saludable. Ella cuenta un poco respecto a la importancia de informar a la gente respecto a su salud. El martes, Humanismo Mexicano y Memoria Histórica, donde van a hacer un reencuentro histórico para poder seguir promoviendo la cultura
Embajadora Humanista de México. El miércoles, Detector de Mentiras. El jueves, Mujeres en la Historia, para visibilizar el papel de las mujeres. Y el viernes, Suave Patria. Miguel, muy bonito porque vamos a seguir informándonos, vamos a seguir teniendo esta apertura por parte de la presidencia. Sobre todo conocer qué está haciendo el gobierno. Recordemos que las conferencias matutinas en Palacio Nacional, Arlene, claro, es una forma de rendición de cuentas. No solamente se informa, sino que la presidenta recibe preguntas de quienes simpatizan con esta administración y quienes no simpatizan. Me llama la atención que, muy importante, los lunes se va a dar cuenta de cómo avanza, cómo se atiende, cómo se mejora el sistema público de salud, y una sección que decidió muy importante mantener los días miércoles, el mismo miércoles que tenía la pasada administración, para desmentir aquellas noticias falsas, la infodemia en redes sociales, y aclarar qué es lo que sí está pasando y que pues los medios de comunicación no tengan ese poder que antes tenían de dominar al gobierno, de manipular a las audiencias, de manipular al pueblo de México, de torcer la opinión pública, y a través de las conferencias matutinas será una trinchera muy importante para que el pueblo se informe y conozca la verdad. Así lo comentó la presidenta. Las mañaneras ahora las vamos a desarrollar de una manera especial. Va a venir información, como siempre lo hacía el presidente, información sobre algún tema, sea seguridad, sea los trenes, sea las obras, programas sociales. El día de mañana, por ejemplo, vamos a tener las iniciativas constitucionales y de ley que vamos a enviar al Congreso para los derechos de las mujeres. El viernes vamos a hablar de las becas, y así vamos a seguir con información y preguntas, pero además vamos a tener una sección especial en las mañaneras del pueblo. Los lunes vamos a hablar de vida saludable. El martes lo vamos a dedicar al humanismo mexicano y la memoria histórica. El miércoles le vamos a llamar Detector de Mentiras. El jueves, Mujeres en la Historia. Y el viernes le llamamos Suave Patria. Ayer fue un día muy importante, no solamente porque fue el primer día del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde recibió el respaldo de miles de ciudadanos en la Plaza del Zócalo, y yo puedo afirmar que en todo el país donde y los siguieron 36 millones que votaron por ella. 36 que es, millones, sin duda histórico. Es histórico. La presidenta más votada de la historia de México. Recibió ese respaldo, ese cariño. Ayer se vio en la Plaza de la Constitución, y no solamente el pueblo de México, también mandatarios de diversas partes del mundo estuvieron presentes el día de ayer en nuestro país para reunirse con la presidenta y mantener los lazos de amistad, de negocios que se mantienen con nuestro país. ¿Quién estuvo, por ejemplo? Estuvo Lula da Silva, claro, el gigante de México, América, el presidente de Brasil. Estuvo Gabriel Boric, presidente Correcto. de Chile. Jill Estuvo también Gustavo Petro, presidente de Colombia. Xiomara Castro, muy importante la presencia de Xiomara Castro. Recordemos que en América Latina se puede contar con los dedos de las manos las presidentas, las líderes en América Latina. Claudia Sheinbaum se suma a las mujeres que toman el liderazgo en nuestro continente, y un día muy histórico con la compañía de los presidentes, Arlene. Sí, completamente. Algo que también pareció muy relevante sería pues este acercamiento que tuvo la presidenta con las y los presidentes, y asimismo legisladoras y legisladores. En el caso de España asistieron legisladores españoles que fueron respaldados y recibidos con un aplauso por el Poder Legislativo, por las y los diputados, senadoras y senadores mexicanos, donde estuvimos muy contentas y contentos de tenerlos por acá. Vamos a escuchar cómo lo dice la presidenta. Fueron reuniones breves realmente, pero México tiene mucho reconocimiento en todo el mundo, y con la doctora Jill Biden, esposa del presidente de Estados Unidos, es una mujer muy agradable, una muy buena persona.
y hablamos más que de la relación México-Estados Unidos, de algunos otros temas. Ella es educadora desde hace muchos años, tiene 40 años siendo maestra, me comentó en le llaman allá Community College, y hablamos mucho sobre la importancia de la educación. No hablamos, digamos, sobre la relación México-Estados Unidos en particular. Y con los demás países también muy buena relación. Tengo la invitación para ir al G20.